El niño que no se podía despertar. Sudán. Érase una vez, en una pequeña aldea de Malacal, en el país africano llamado Sudán, la antigua y mágica Nubia, un niño que siempre estaba dormido. «Charles, despierta, tienes que ir al colegio», le decía su mamá. «Charles, despierta, tienes que escribir en la pizarra», le decía su maestra. «Charles, despierta, tenemos que ir al campo a cultivar el maíz», le decía su padre. Pero Charles no podía despertarse. Se quedaba dormido nada más levantarse, mientras tomaba el desayuno. De camino a la escuela, cuando paraba un ratito para mirar las ranas chapoteando en la orilla del lago, también se dormía. Despertaba 3 horas después, tumbado en la hierba con un terrible dolor de cabeza. Pero esto no era lo peor. Lo que más hacía sufrir a Charles y le daba muchísima rabia era que soñaba y luego no podía recordar lo que había soñado. Su abuelo, poco antes de morir, hacía apenas 3 meses, le había contado que los sueños son el lenguaje que utilizan los antepasados para comunicarse con su familia en la tierra. El chico echaba mucho de menos a su abuelo y quería hablar de nuevo con él en sus sueños, pero no lo conseguía. Al principio Margaret, su mamá, pensó que el niño dormía mucho a causa del crecimiento. Apenas tenía 10 años y en los últimos meses había dado un estirón. Ya casi le llegaba a su padre a la barbilla. Cuando la mujer constató que las estaciones del año, después del inicio de la somnolencia de Charles, ya habían pasado 2 veces por el pueblo, se preocupó de verdad. «Clifford, nuestro hijo no está bien», dijo Margaret, preocupada a su marido. «Me siento francamente inquieta. Ayer el chiquillo se quedó dormido mientras ordeñaba la cabra. Estuvo casi 2 horas enganchado de su teta. Y el pobre animal no paraba de balar. Tuve que agitar con mucha fuerza a Charles para conseguir despertarlo. Y no solo es esto, el otro día se durmió caminando, cruzó la carretera y casi lo pilla un camión. Tenemos que hacer algo». Clifford también lo había notado. Esa misma tarde, de hecho, había descubierto al chaval dormido encima de un árbol, como si fuera un murciélago, con la cabeza colgando hacia abajo. «Mañana mismo le llevo a que le vea el curandero», dijo su mujer para tranquilizarla. Dicho y hecho, al día siguiente, prontito por la mañana, padre e hijo fueron a la aldea vecina donde vivía el curandero. Durante el camino, Charles también se durmió. Su padre tuvo que cargárselo a los hombros, como si de un saco de patatas se tratara. El curandero era un hombre muy alto. Tenía la cabeza cubierta con un extraño gorro lleno de plumas de gallina y con la mano derecha agitaba constantemente un espantador de moscas de un lado a otro, intentando protegerse de los insectos que le atacaban sin cesar. Vestía un pantalón raído que se sujetaba con una cuerda a la cintura. A pesar del atuendo, su presencia resultaba impresionante, ya que medía casi 2 metros. «Su hijo tiene la enfermedad del sueño», le dijo nada más verles, sin ni siquiera darles tiempo a saludar. «¿La enfermedad del sueño?», preguntó Clifford extrañado. «Sí, la enfermedad del sueño», le contestó el hombre con un tono convencido. «¿Y qué puedes hacer para que se cure?», quiso saber Clifford. «No puedo hacer nada», respondió el curandero, mientras giraba alrededor del padre y del hijo, agitando su espantador de moscas y ladeaba a izquierda y derecha su cabeza emplumada. «La respuesta para la curación de Charles estará solo en sus sueños. Solo él sabe lo que debe hacer
y son sus sueños quienes se lo revelarán. Tras dar su dictamen, desapareció en el bosque, dejando a Clifford con su hijo todavía colgado a la espalda. Decepcionado, Clifford recolocó al chico en sus hombros y regresó a su aldea. No le gustaba la idea de volver a casa sin una solución para su pequeño. ¿Qué pensaría Margaret de un marido inútil, incapaz de solucionar los problemas de la familia? Charles despertó al mediodía siguiente, sin haberse enterado del largo viaje que había hecho. Cuando olió el rico guiso de maíz que su madre estaba preparando en la marmita de la cocina, se levantó corriendo y dijo: «¡Mamá, mamá! He soñado con maíz. Seguro que si me como 2 platos hasta arriba, se me pasará el sueño». Su madre sonrió al verle tan convencido y le llenó 2 platos hasta arriba. Después de comer el manjar, se sumió en un pesado sopor del que no salió hasta 2 días más tarde. Cuando de nuevo abrió los ojos, oyó el hermoso canto de un pajarillo llamado cantor africano. «Mamá, mamá, he soñado con cantores africanos. Seguro que si conseguimos tener un par de ellos en el baobab de enfrente de casa, se me pasa el sueño». La madre puso unas migas de pan en el árbol para asegurarse la visita de las aves y efectivamente, minutos después, 2 pajaritos aparecieron y empezaron a cantar sin parar. Mientras el niño oía la música, cayó y no despertó hasta pasadas varias horas. Así fueron transcurriendo los meses. Charles estaba cada vez peor, más ausente, durmiendo todo el día, con fiebre, y apenas podía moverse. Hasta que un día su abuelo vino a sus sueños. «Charles, Charles, despierta. He venido a contarte una historia». «Abuelo, qué buena sorpresa. ¿Cómo estás?» El abuelo hizo un gesto con el dedo de la mano sobre la boca para que se callara y empezó a contar. «Hace muchos años, el espíritu de la vida se enfadó terriblemente con nuestra aldea, porque la gente estaba tan ocupada en pelearse los unos con los otros por la posesión de las tierras, que se olvidaron de aprovechar todo lo que la vida les daba cada día. Dejaron de mirar al sol que se levantaba por la mañana y que les daba luz y calor, y a no degustar la comida que cada día, como por milagro, aparecía en su patio. Dejaron de abrazarse y de besarse entre ellos, celebrando que la familia estaba junta y unida. Como castigo, les envió una mosca que se llama CC y que cada vez que los picaba, los dejaba dormidos. Y es que olvidar lo que la vida nos da cada día es como estar dormido, Charles. Charles, ¿te das cuenta de todo lo que la vida te ofrece y que debes celebrar? Sí, abuelo, me doy cuenta, aunque ahora con la enfermedad me encuentro un poco débil. El espíritu de la vida hizo algo más. Para los que aprendieran la lección, preparó un medicamento que está en el hospital de Jubia. Allí debes ir a buscar el remedio. Gracias, abuelo, te quiero. Yo también, muchacho. Ahora tengo que marcharme. Te dejo encargado de explicar a todos lo que está pasando. Recuerda siempre, olvidar lo que la vida nos da cada día es como estar dormido». Charles abrió los ojos, miró al sol y le agradeció por estar allí. Comió su plato de maíz que saboreó como nunca antes lo había hecho. Besó y abrazó a sus padres. Luego se dirigió a Juba en busca del medicamento para seguir despierto. Mosca CC. ¿Qué es la enfermedad del sueño?
La enfermedad del sueño o tripanosomiasis humana africana es una enfermedad infecciosa provocada por el parásito Trypanosoma brucei gambiense o rhodesiense. El insecto que lo transmite es la mosca tsetse, que vive en 36 países africanos, donde hay unos 60 millones de personas en riesgo de ser infectadas. Durante la primera fase de la enfermedad, las personas tienen fiebre y se sienten muy débiles. La segunda fase llega cuando el parásito alcanza el cerebro. Los enfermos empiezan a compartirse de manera extraña. Tienen dificultades para moverse y hacer cosas. Les cuesta dormir de noche y caen rendidos de sueño durante el día. Por eso, la tripanosomiasis humana africana es conocida como la enfermedad del sueño. Curarla no es fácil. Por un lado, las pruebas que hay que hacer para saber si se está o no infectado son complicadas. Y en los países pobres no siempre hay hospitales donde hacerlas, a la gente no puede pagarlas. Por otro lado, el tratamiento tradicionalmente utilizado es antiguo y a base de unas inyecciones muy dolorosas que cada vez son menos efectivas. En los últimos años se están dando otros medicamentos, pero o bien requieren pastillas e inyecciones que solo se pueden administrar en un hospital, y no siempre los hay en muchos pueblos africanos, o son demasiado caros. Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal.